Luis del Pino es Radio Libertad. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que investiga el caso de las cloacas del PSOE, ha citado como testigo a la dirigente socialista Cristina Narbona y ha imputado a Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García. Además, ha ordenado a la UCO acudir al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, para recabar documentación sobre el expediente de concesión de la nacionalidad española al exministro venezolano Nervis Villalobos. Estas diligencias forman parte de la batería de actuaciones acordadas por el magistrado para avanzar en la investigación de las derivadas surgidas tras la documentación intervenida a Leire Díez. Por otro lado, Pedraz ha ordenado investigar las reuniones que pudieron celebrarse en la sede de la Fiscalía General del Estado con personas vinculadas a la trama liderada por Santos Cerdán. En un auto, el juez solicita información sobre los encuentros que habrían tenido lugar entre abril de 2024 y junio de 2025 con Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolcet, el abogado de José Manuel Villarejo, Antonio Cabrera, y los letrados investigados en esta causa, Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Bueno, pues lo comentábamos la semana pasada, la entrada y registro en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, era no el final de una investigación, sino muy al contrario, el principio. El principio de una investigación donde está aflorando la auténtica mafia que tenía montada el Partido Socialista para tratar de influir en la justicia, para tratar de coartar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y para proteger así al Partido Socialista y al entorno personal de Pedro Sánchez. El objetivo era extorsionar, comprar, amenazar, chantajear, desactivar, destruir a todo el que se pusiera por delante. Y en el cumplimiento de ese objetivo, la mafia organizada, según el juez Pedraz, por Santos Cerdán y Leire Díez, se dedicó a contactar, a cooptar a medio país. El juez ha citado ahora como testigo a la presidenta del PSOE, a Cristina Narbona, que conocía a Leire desde que Leire estaba en la estructura del PSOE de Cantabria y ya estaba brujuleando y fontanereando y tratando de hacer proselitismo y propaganda por las redes y en otros lugares menos santos. Ha citado como testigo a Cristina Narbona, de momento solo como testigo, pero eso sí, como testigo tiene obligación de decir la verdad. Ha mandado requerir información al Ministerio de Justicia sobre el expediente de nacionalidad de un viceministro del dictador venezolano Hugo Chávez, concretamente sobre Nervis Villalobos, un expediente de nacionalización, de nacionalidad española, que habría sido, pues, en fin, tramitado en fraude de ley por la mafia de Ferraz. Ha pedido también el juez Pedraz información sobre las reuniones que mantuvo Leire Díez con miembros de la Fiscalía General del Estado para tratar de conseguir prebendas para algunas de las personas a las que Leire contactó con el fin de intercambiar esas prebendas por información contra fiscales y contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que eran incómodos al gobierno. En fin, que está en estos momentos el juez Pedraz empezando a tirar de los hilos, de los flecos que quedaron desvelados cuando se inició la operación en Ferraz. Le espera al Partido Socialista, le espera a Pedro Sánchez un larguísimo calvario de noticias de corrupción, porque cada una de estas noticias lleva a otra. Algunas de esas llevarán a imputaciones, otras llevarán a la revelación de datos aún más escandalosos, aunque la verdad es que resulta difícil pensar qué nivel de escándalo se puede alcanzar para que sea más escandaloso de lo que ya conocemos.
Estamos hablando de que la mafia del Partido Socialista pudo contar con la colaboración de la propia Fiscalía General del Estado. Bueno, eso ya sé que empezamos a considerar todas estas cosas de manera natural, pero es algo enormemente grave, aunque bueno, tampoco demasiado sorprendente, teniendo en cuenta que la Fiscalía General del Estado estaba dirigida por un delincuente, por García Ortiz, que ahí anda tratando de blanquearse por distintos medios amigos de Sánchez. Una última cosa que ha hecho el juez Pedraz ha sido imputar a la abogada de Koldo García, imputarla por el intento presunto de compra de una testigo. Así que, bueno, pues ya hemos cubierto el cupo de hoy, el imputado del día. Vamos a ver qué otros imputados nos depara esta nueva jornada. Pero no se crean ustedes que la cosa termina ahí. Lo que estamos viendo del juez Pedraz es una de las ya casi infinitas causas que afectan al Partido Socialista. Ayer otro juez, el juez zamarreño, imputaba al que fue vicepresidente de la SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, por el rescate de Air Europa. Un tercer rescate. Ya vemos la justicia poner la lupa sobre el de Plus Ultra, sobre el de Tubos Reunidos, ahora sobre el de Air Europa. La imputación del vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, y la citación de Manuel de la Rocha, director de Asuntos Económicos del Gobierno, vuelven a situar el rescate de Air Europa en el centro del foco político sobre Pedro Sánchez y Begoña Gómez. La decisión del juez llega tras admitir las querellas de PP y Vox por un presunto delito de prevaricación administrativa en la concesión de 475 millones de euros a la aerolínea de la familia Hidalgo, con cargo al Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Lora, que presidía la SEPI en funciones cuando se aprobó la ayuda, declarará como investigado el próximo 3 de julio en el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid. Su papel fue relevante en la operación al ser presuntamente el interlocutor utilizado por José Luis Ábalos para agilizar los trámites y atender las peticiones de Javier Hidalgo. Por su parte, la citación de la Rocha, uno de los colaboradores más cercanos a Sánchez y miembro del Consejo Gestor del fondo que autorizó el rescate, vuelve a poner el foco en el papel desempeñado por el presidente del Gobierno y su esposa en esta operación. Bueno, pues nueva tanda de imputaciones. Y ojo, porque en este rescate de Air Europa podrían terminar siendo implicados algunos otros altos cargos socialistas. Hemos visto cómo se llama de testigo a Manuel de la Rocha, pero es que también estuvo en el circuito decisorio Sara Gessen, la actual ministra de Sánchez. Y aquí ya entramos de lleno en la empresa propiedad de la familia Hidalgo. Y ya saben ustedes lo que eso significa. El enlace con Begoña Gómez. Estamos en estos momentos en una situación extrañísima, donde todo lo que hay alrededor de Pedro Sánchez está imputado. Creo que solo falta por imputar al portero del complejo de la Moncloa, porque en su familia, en su partido, en su gobierno, los imputados empiezan ya a contar por docenas. Y sin embargo todavía no se ha dado el salto, no se ha imputado a Pedro Sánchez, pero se dará el salto. De hecho, ya hay una petición a la justicia, creo que hecha por manos limpias, de imputar a Sánchez por el caso de las cloacas de Ferraz. No es una petición extemporánea, no es una petición irrazonable. Recuerden ustedes que en el acto de entrada y registro, en el auto de entrada y registro que Pedraz dictó para que la policía irrumpiera en Ferraz, pues se hacen numerosísimas menciones al 1, a
Pedro Sánchez a P.S. Lo que pasa que Pedraz, pues hombre, no puede imputar a Pedro Sánchez de entrada. Posiblemente por eso será rechazada en esta fase procesal la petición de manos limpias de imputar a Sánchez. Sánchez es aforado. Para Sánchez hay que pedir suplicatorio y para poder pedir ese suplicatorio pues hay que armar una acusación lo suficientemente sólida. No basta con lo que conocemos de los papeles de Leire. Se necesita además corroboración testifical, se necesita además algún otro tipo de ratificación de lo que, en fin, la lógica nos dicta, que es que Sánchez era el jefe de las cloacas. Evidentemente resulta ridículo pensar que todo el partido estuviera metido de hocicoz en una trama mafiosa y Sánchez no se enterara de nada. Es absurdo. Pero una cosa es que nos parezca ilógico, una cosa que es que nos parezca absurdo el pensar que Sánchez no sabía nada, y otra cosa es demostrar que efectivamente lo sabía, y en un Estado de Derecho pues hay que demostrarlo. Pero ojo, porque el caso de las cloacas de Ferraz es uno de los casos que afectan a Sánchez. Sánchez podría terminar siendo imputado por alguno de los otros 400.000 casos que en estos momentos tiene abierto el partido más corrupto de nuestra historia, el Partido Socialista Obrero Español. Y mientras que el Partido Socialista roba, mientras que el Partido Socialista monta tramas mafiosas para tratar de impedir que la justicia avance y ponga en evidencia su latrocinio, pues por supuesto no hay quien gobierne el país. Y lo poco que se hace en sentido contrario a lo que se necesita. Por ejemplo, pues hace 8 años que llegó Sánchez al poder y la vivienda continúa subiendo. Cada vez es más difícil, cada vez es más imposible encontrar un piso o ni siquiera una habitación a un precio razonable en muchísimas zonas de España. Escuchen. El precio de la vivienda aumentó un 12,9% interanual en el primer trimestre de 2026, encadenando ya 44 trimestres consecutivos de subidas y 5 por encima del 12%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El mayor encarecimiento volvió a registrarse en la vivienda usada, cuyos precios se dispararon un 13,5%, la tasa más alta desde que existen registros. Por su parte, la vivienda nueva se revalorizó un 9,1%, su menor incremento desde finales de 2023. La escala de precios llega después de que la vivienda cerrara 2025 con un encarecimiento medio del 12,7%. La escasez de oferta frente a una demanda creciente continúa presionando al alza el mercado y dificultando el acceso a la compra, especialmente entre los jóvenes y los hogares con menor capacidad económica. ¿Cuántos trimestres al alza encadenamos? 44, Luis. 44 trimestres al alza, casi 4 años subiendo ininterrumpidamente la vivienda con el gobierno de ese corrupto farsante llamado Pedro Sánchez, que llegó al poder, ¿recuerdan ustedes?, prometiendo aquello de subiremos impuestos a los ricos, y lo que ha hecho ha sido matar a la clase media española, y en concreto matarla a base de impuestos y a base también de regulaciones que han estrangulado a aquellos que cometieron el delito de trabajar como autónomos, y también logrando que se encarezca la vivienda como nunca se había encarecido. Ya se lo he dicho a ustedes muchas veces, no es inutilidad de Sánchez en absoluto, es designio. Y además no es de Sánchez, es en todo Occidente. Si van ustedes a los medios verán que la vivienda está disparada desde hace muchos años. No solo en España, sino en Holanda y en Alemania y en Francia y en Reino Unido y en Estados Unidos. ¡En Estados Unidos! Donde otra cosa, no sé, pero espacio para construir casas hay a mansalva. Bueno, pues también allí la vivienda se ha encarecido inexplicablemente, o no tan inexplicablemente.
Estamos ante un intento deliberado de destruir a la clase media occidental. Estamos ante un intento deliberado de destruir la economía occidental. Y además de destruirla al servicio de quien se beneficia de esa destrucción, concretamente China. Y bueno, en algún momento supongo yo que identificaremos a los que se han dedicado a hacer eso por ideología, a los que se han dedicado a hacer eso porque ponían el cazo, y a los que se han dedicado a hacer eso pues simplemente por dejarse llevar por la corriente. Estamos ante una destrucción perfectamente planificada de la economía occidental, y en concreto pues a la clase media le han hecho polvo, simplemente haciendo que la vivienda sea cada vez más inasequible. Bueno, ¿en qué punto podemos considerar que una organización terrorista es una organización terrorista? Por ejemplo, imaginen que, yo qué sé, una gran empresa española que tenga 30.000 empleados y se descubre que uno de ellos era miembro de una organización terrorista. ¿Eso significa que esa gran empresa era una organización terrorista? Hombre, pues no, qué tontería, ¿verdad? ¿Y si descubrimos que 10 eran miembros de una organización terrorista? Hombre, pues tampoco puede haber 10 garbanzos negros en una olla de 30.000 garbanzos. Si descubrimos que hay 3.000 miembros de una organización terrorista, entonces podremos decir que esa gran empresa es una organización terrorista, porque hombre, ya 3.000 de 30.000, pues en fin, parece que requiere una cierta connivencia por parte de la dirección de la empresa, ¿no? Caramba, es un porcentaje un poco desmesurado. Bueno, pues ¿en qué momento podemos considerar que la Agencia de Refugiados para Oriente Medio de Naciones Unidas es una organización terrorista en sí misma? Porque ya sabíamos que había docenas de miembros de esa agencia de la ONU que trabajaban para Hamás. Pero es que ahora se han descubierto otros 101 miembros de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Medio, la UNRWA. Otros 101 miembros que resulta que también participaron en el pogromo del 7 de octubre contra Israel. Escuchen. La oficina del Inspector General de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID, ha concluido que más de un centenar de empleados y exempleados de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, conocida como UNRWA, mantenían presuntos vínculos con Hamás o habrían participado de alguna forma en los ataques perpetrados contra Israel el 7 de octubre de 2023. A raíz de estos hallazgos, los investigadores han recomendado su suspensión o inhabilitación para trabajar en organizaciones que reciban financiación del gobierno estadounidense. La investigación sigue abierta y recientemente ha incorporado a 101 nuevos nombres a la lista remitida por el Departamento de Estado para que se estudien posibles sanciones administrativas. 101 miembros más de la UNRWA identificados como terroristas. Vuelvo a la pregunta que les hacía al principio, antes de leer la noticia. ¿A partir de qué punto consideramos que una organización es una organización terrorista en sí misma? ¿Cuántos empleados más de la UNRWA hace falta que identifiquemos como miembros de Hamás o como asquerosos canallas capaces de participar en un pogromo antes de considerar a la propia organización como una organización terrorista? Pues no es una pregunta retórica. Yo me la hago, miro a los países europeos que financian a la UNRWA y digo, pues estamos financiando organizaciones terroristas, pero es que quien también se está haciendo esa pregunta son las autoridades americanas, que es muy posible que cataloguen pronto a la UNRWA en sí misma como organización terrorista, lo cual implicaría, entre otras cosas, que por fin Europa tendría que dejar de financiar a esa asquerosa cueva de asquerosos asesinos.
más que nada para que no le pillen las sanciones de Estados Unidos también a los gobiernos europeos. Y hablando de gente asquerosa que está en organismos internacionales, ¿recuerdan ustedes al fiscal de la Corte Penal Internacional, a Karim Khan? Que imputó a Benjamín Netanyahu por crímenes de lesa humanidad. Bueno, pues acaba de ser suspendido por abusos sexuales. Y yo que me alegro, escuchen. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha sido suspendido cautelarmente de sus funciones, una decisión sin precedentes en el tribunal con sede en La Haya. La medida llega después de que el órgano de supervisión de la Corte lo remitiera a un procedimiento disciplinario por acusaciones de conducta sexual indebida formuladas por un asistente. La suspensión fue acordada por la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes, que ha precisado que la decisión no prejuzga el resultado de la investigación. El futuro de Khan, de 56 años, quedará ahora en manos de este organismo, que deberá decidir si continúa al frente de la Fiscalía. Según una investigación de la ONU, Khan habría mantenido contacto sexual no permitido con la denunciante de dependencias oficiales en su residencia privada y durante viajes de trabajo. El fiscal británico ha negado reiteradamente las acusaciones. Bueno, pues nada, ahora queda por decidir qué hace con él la Corte Penal Internacional. Por lo pronto está suspendido en sus funciones. Realmente el caso este saltó hace un par de años. Han tardado en tomar la decisión de la suspensión cautelar. Vamos a ver en qué acaba. No hay que prejuzgar nada, por supuesto, pero ya que él se dedica a imputar sin base ninguna por crímenes de lesa humanidad a Netanyahu, simplemente porque, en fin, no parece gustarle demasiado los judíos a este hombre, pues hombre, yo déjenme que me alegre de que a este se le suspenda por abusos sexuales. A ver si la condenan, qué caramba. Vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con doña Carmen Carbonell. Banco Santander ofrece este espacio. Después de Madrid llega el turno de la segunda parada de la visita del Papa. Barcelona ultima los preparativos para la llegada de León XIV con un amplio dispositivo de seguridad ya en marcha. Zonas como el Estadio Olímpico de Montjuïc, el barrio del Raval, así como los alrededores de la Catedral y del Palacio Episcopal, sufren ya los primeros cortes de tráfico en las horas previas a la visita de Robert Prevost. Para facilitar el seguimiento de los actos, se han habilitado pantallas gigantes en diferentes puntos de la ciudad, donde se espera la asistencia de miles de personas durante la visita papal. Hoy el Papa culmina su visita en Madrid con una reunión en IFEMA con todos los voluntarios que han colaborado en esta visita y después pondrá rumbo a Barajas para aterrizar en Barcelona esta misma mañana. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Oye, ¿eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.